A medianoche lo sacaron de la casa. Mi madrastra estaba parada en el porche de la casa que mi abuelo había construido con sus propias manos. Lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Vamos a convertir tu cuarto en un gimnasio. Ya eres una carga que esta casa no puede seguir soportando. La casa ahora es nuestra. Agarra tus cosas y vete». Mi hermana le ayudó a guardar sus cosas en bolsas mientras él seguía ahí, parado frente a la puerta. Mi papá leyó el mensaje de ella desde su camioneta, a 2 horas de distancia, y volvió a dormirse. Mi abuelo me llamó desde una gasolinera. Le castañeteaban los dientes por el frío de 38 grados Fahrenheit, y aún así se disculpaba por haberme despertado. Manejé 3 horas en plena oscuridad y lo encontré temblando sobre una banca de metal, con toda su vida metida en bolsas de basura. Ellos creyeron que se habían deshecho de un problema. Pero antes de que saliera el sol, hice una sola llamada. Para la hora del desayuno, mi hermana ya estaba gritándome por teléfono: «Arregla esto». Miré a mi abuelo y le respondí con 2 palabras que lo cambiaron todo. Me llamo Amber Woods y tengo 33 años. Si alguna vez has visto Family Discard, donde la persona que realmente mantiene unida a la familia termina siendo la primera en ser olvidada, suscríbete y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Porque lo que estoy a punto de contarte no es solo mi historia. También es una advertencia. Mi teléfono sonó a las 12:04 de la madrugada. Tengo una pequeña panadería en Dayton, Ohio. Me levanto a las 4 de la mañana para hornear el pan, así que la medianoche es justo en medio de las pocas horas que tengo para dormir. Cuando vi el nombre de mi abuelo en la pantalla, sentí un nudo en el estómago antes siquiera de contestar. Un hombre de 79 años no llama a medianoche para dar buenas noticias. Su voz sonaba bajita y tranquila. Y eso fue lo que más me preocupó. «Perdóname, hija. No quería molestarte, pero creo que esta noche ya no debo regresar». Ya no debía regresar. Como si alguien hubiera cambiado las reglas mientras todo el mundo dormía. Me dijo que estaba en una gasolinera sobre la Ruta 9, a unos 2 kilómetros de la casa. También insistió en que estaba bien. Me contó que el joven que atendía la caja le había permitido quedarse un rato adentro para protegerse del frío. Pero no me dijo todo lo que había pasado. Y yo tampoco quise presionarlo. Solo le dije: «Quédate ahí y mantente caliente. Ya voy para allá». Después hice la pregunta cuya respuesta ya sabía que no quería escuchar. «¿Dónde está papá?». Del otro lado hubo silencio. No era un silencio total. Podía escuchar su respiración. Era ese tipo de silencio que hace alguien cuando no quiere decir algo en voz alta porque, al pronunciarlo, se vuelve real. «Está en camino», respondió finalmente mi abuelo. Luego agregó: «Está bien, Amber. Ven cuando puedas». Maple Run queda a unas 185 millas de mi departamento. Son alrededor de 3 horas, siempre que el tráfico y la carretera estén de mi lado. Me puse lo primero que encontré, agarré las llaves y también llevé una cobija vieja que usaba para cubrir las entregas de flores. Afuera hacía 38 grados y la temperatura seguía bajando. 10 minutos después de salir, llamé a la casa. Era el teléfono fijo, el mismo número que me sé de memoria desde que tenía 6 años. Sonó 4 veces y Diane contestó. Se escuchaba la televisión de fondo. Ni siquiera alcancé a decir una palabra cuando soltó una sola frase: «Él tomó su decisión. Amber, no hagas de esto un problema». Y colgó. Él tomó su decisión. Según la mujer que estaba sentada en su sala, un hombre de 79 años, parado en una gasolinera en pleno noviembre, con su ropa metida en bolsas de basura, simplemente había tomado una decisión. Después llamé a mi papá, pero entró directo al buzón de voz. Volví a marcar 20 minutos después. Otra vez, buzón de voz. Luego, a la 1:40 de la madrugada, me llegó un mensaje. Probablemente fue un malentendido. Encárgate de eso en la mañana. Tengo una entrega temprano. Lo leí 2 veces mientras estaba detenida en un semáforo, en medio de la nada. Mi papá sabía que su propio padre estaba afuera, pasando frío en algún lugar, y su respuesta era hablarme de su horario de entregas.
Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto porque necesitaba las dos manos sobre el volante y, sobre todo, necesitaba que dejaran de temblarme. Quiero ser sincera con algo. Lo que hizo Diane no me sorprendió. Lo de Brooke tampoco. Pero el mensaje de mi papá es lo que todavía sigo recordando meses después. Uno puede prepararse para la crueldad. Cuando llega, sabes perfectamente lo que es. Pero la indiferencia es diferente. Se mete debajo de la piel porque suena tan tranquila y razonable mientras deja que alguien se congele. A las 2:58, vi un letrero que decía que Maple Run estaba a 2 millas. A las 3:10 llegué a la gasolinera. Mi abuelo estaba sentado en una banca de metal afuera. A su lado había 2 bolsas negras de basura, cerradas con doble nudo, con mucho cuidado. Llevaba puesta su buena camisa de franela, pero no tenía su abrigo grueso. Después me enteraría de que el abrigo seguía colgado junto a la puerta trasera de la casa. Porque nadie piensa en empacar bien las cosas de la persona a la que están echando. Tenía las manos alrededor de un vaso de café de papel que llevaba mucho tiempo vacío. El muchacho que estaba detrás de la caja salió cuando me vio llegar. Tendría unos 20 años. Su gafete decía Cody. Había dejado la puerta abierta usando una caja de leche para que el calor llegara hasta la banca. No quiso otro café, me dijo Cody en voz baja. Dijo que no quería molestar. El primero se lo invité yo. Dudó un momento y miró hacia mi abuelo. Lleva como 3 horas disculpándose conmigo. Señora, ¿qué le pasó? Su familia, respondí. Cody asintió lentamente, como si eso fuera suficiente explicación. Y, de cierta forma, lo era. Le puse la cobija que llevaba para las flores sobre los hombros a mi abuelo. Seguía temblando, pero mantenía la espalda recta. Esa es la imagen que no puedo borrar de mi cabeza. Un hombre de 79 años, expulsado de la casa que él mismo construyó en 1978, sentado en el frío como alguien que espera un autobús cuyo horario ya se sabe de memoria. Ya dentro del carro, con la calefacción al máximo y sus manos empezando por fin a dejar de temblar, me contó lo que había pasado. Lo hizo con frases cortas, sin adornar nada. Estaba leyendo en su cuarto alrededor de las 11:30 cuando Diane tocó la puerta, pero ni siquiera esperó a que él respondiera. Las bolsas ya estaban listas. Ese detalle lo repitió 2 veces. Fue lo único que repitió, ya estaban listas. Diane se había quedado parada en el porche, bajo la luz amarilla que estaba junto a la puerta. Brooke había sacado las bolsas. Diane le dijo que iban a convertir su cuarto en un gimnasio. Le dijo que él ya era una carga que la casa no podía seguir manteniendo. Después le dijo que la casa ahora era de ellos y que agarrara su basura y se fuera. Ellas habían hecho doble nudo en las bolsas. Mi abuelo me lo contó mientras miraba fijamente por el parabrisas. Brooke siempre había sido muy cuidadosa con las cosas que en realidad no importaban. No le respondí. No había una sola frase en todo el idioma que pudiera haber arreglado aquello. Pasamos frente a la casa rumbo al motel. Todas las ventanas estaban oscuras y la camioneta de mi abuelo seguía estacionada en la entrada. Meses atrás, Diane había decidido que un hombre mayor y confundido no tenía por qué manejar de noche. Sonaba como la frase más amable que alguien podía decirle ese año, pero terminó siendo una de las más crueles, porque le quitó las llaves y lo disfrazó de preocupación. Mi abuelo miró las ventanas oscuras durante exactamente el tiempo que tardamos en pasar frente a la casa. Después dijo algo que me pareció extraño. Déjalos tener su mañana. Las mañanas son honestas. No entendí qué quería decir. Lo guardé en mi cabeza junto con todas esas cosas que todavía no lograba comprender. El motel de la Ruta 9 tenía un solo cuarto disponible y un calentador que hacía un ruido terrible. Mi abuelo se sentó en la orilla de la cama mientras yo me quedé en una silla junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Era ese silencio que llega cuando la adrenalina desaparece, pero los hechos siguen ahí, esperando a que los enfrentes. Yo ya tenía a medias el número de emergencias que no era para casos urgentes. Porque hay algo que cualquiera que esté viendo esto probablemente ya entiende, esa era su casa. Su nombre aparecía en las escrituras.
Él había puesto sus propias manos en los cimientos y durante casi 50 años había firmado los pagos de los impuestos de la propiedad. No puedes sacar al dueño de una casa simplemente llevando sus suéteres hasta el porche. Con una sola llamada, un oficial podía acompañarlo de regreso a su propia casa esa misma noche, mientras Diane, en bata, tendría que verlo entrar otra vez por la puerta. Pero mi abuelo puso una mano sobre mi teléfono. «Pueden acompañarme de regreso por esa puerta esta noche», dijo. «¿Y después qué? Voy a dormir en una casa con gente que metió la vida de un anciano en bolsas mientras se los veía. ¿Voy a cerrar con llave la puerta de mi propio cuarto en mi propia casa? No. No quiero regresar, Amber. Quiero ver quién sale». Lo miré durante un largo momento. Había algo en su rostro que no había visto en la gasolinera. No era sorpresa ni exactamente dolor. Era algo mucho más firme y más antiguo que ambas cosas. Parecía una decisión que llevaba tiempo esperando en silencio, hasta encontrar el momento indicado. «No hagas ruido», agregó mientras se acomodaba entre las almohadas. «El ruido es su manera de hablar. No la nuestra». Se quedó dormido en menos de 10 minutos. Los hombres mayores que han trabajado con las manos toda su vida pueden dormir casi en cualquier circunstancia, excepto cuando sienten que ya no sirven para nada. Yo no pude dormir. Me quedé sentada en aquella silla de vinil, abrí la aplicación de mi banco y miré una pantalla que había visto cientos de veces. Solo que esa vez todo parecía diferente. Había una transferencia programada, un calendario de pagos y una línea que decía, Maple Ron Fuel Co. De entrega, sábado, 9. Había una persona que merecía saber lo que había pasado antes de que el resto de esa calle despertara. Puse una alarma para las 6 y cerré los ojos, aunque nunca llegué a dormirme. A las 6:15 de la mañana, estaba en el estacionamiento con el aliento formando vapor por el frío cuando hice la llamada. Carol Ensley ha vivido frente a la casa de mi abuelo durante 30 años. Tiene 66 años, es viuda y fue la mejor amiga de mi abuela hasta el día en que murió la abuela Nora. Pero durante los últimos 3 años, Carol también había sido algo más. Había estado en medio de un secreto. Le conté todo. El porche, las bolsas, la banca, la llamada al teléfono fijo y el mensaje de mi papá. Carol se quedó completamente callada durante 5 segundos. Cuando por fin habló, su voz sonaba tan tranquila que hasta se me enchinó la piel. «Amber, hija, cancela los pagos. Todos. Hay lecciones que uno solo aprende cuando llega la factura. Carol, ¿me escuchaste? Yo me encargo de mi parte esta mañana». Después hizo una pausa. «Y Amber, hay algo que Walter me dejó hace 2 semanas. Cuando estés lista». No le pregunté qué quería decir. Debía hacerlo, pero mis manos ya estaban ocupadas. Cancelé el pago automático de la cuenta del combustible. Cancelé la transferencia programada. En 4 minutos deshice una máquina que había pasado 3 años construyendo en silencio. Le mandé un solo mensaje, listo. Esto era lo que Diane y Broken no sabían. Mientras estaban paradas en aquel porche, en bata, diciéndole a un carpintero que la casa ahora era de ellas, esa casa llevaba 3 años sin mantenerse sola. Yo había puesto dinero para que siguiera funcionando, pero nunca aparecía mi nombre en ningún documento. Nunca. Todas las cuentas, el combustible, el seguro y los impuestos de la propiedad seguían estando a nombre de Walter Woods, tal como siempre había sido. Pero detrás de todo eso había dinero que yo le enviaba a Carol cada mes, cheques que Carol pagaba contra facturas dirigidas a Walter Woods y un sistema que habíamos creado con un solo propósito. Que un hombre orgulloso y mayor jamás tuviera que convertirse en un gasto dentro del presupuesto de su nuera. Ellos pensaban que la casa funcionaba sola. Estaban a punto de descubrir de qué dependía realmente. A las 9 de esa mañana, el camión de Maple Ron Fuel Co. llegó a la casa para hacer la entrega de invierno que estaba programada. El conductor revisó su tableta, encontró que el pedido había sido cancelado y que la cuenta ya no tenía un método de pago registrado. Tocó una vez para explicar lo sucedido y después se fue con el tanque del camión todavía lleno. El tanque de combustible del sótano estaba por debajo de la 1/4 parte. Era 15 de noviembre en Ohio y el pronóstico de esa semana anunciaba una fuerte helada.
Más o menos al mismo tiempo, Carol Ensley se puso su mejor abrigo y salió hasta el final de su entrada. Ahí estaba Ellen Henderson recogiendo el periódico. Carol le contó con toda calma y en un tono completamente normal de vecina dónde había pasado la noche Walter. Que había dentro de las bolsas y quien había estado pagando las cuentas de aquella familia durante los últimos 3 años. Ellen Henderson tenía una hermana en la siguiente calle y también tenía teléfono. Carol lo sabía. En toda su vida, Carol jamás había necesitado levantar la voz. Y tampoco lo necesitaba ahora. Mi teléfono empezó a sonar a las 8:40 y no paró. 6 llamadas en 20 minutos, todas de Brooke. En la sexta contesté y mantuve el teléfono un poco alejado de mi oído. Resultó ser una muy buena decisión. El camión del combustible acaba de irse, Amber. El camión simplemente dio la vuelta y se fue. Y Carol está allá afuera, en su jardín, diciéndoles a los Henderson que tú has estado pagando esta casa. ¿Es cierto? ¿Tú eres quien ha estado pagando la calefacción, Amber? No está llegando nada de calor. Mamá está llamando a la compañía y quieren que paguemos por adelantado. Arregla esto. Miré hacia el otro lado del cuarto del motel. Mi abuelo ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, doblando la cobija de flores hasta dejarla perfectamente cuadrada, esquina con esquina, igual que hacía con todo. Ni siquiera me estaba mirando. No hacía falta. Volví a acercarme el teléfono al oído. Primero tú. Hubo silencio. ¿Y luego qué? Primero arregla lo que le hiciste a él, le respondí. Después hablamos de tu calefacción. Y colgué. Mi abuelo acomodó la última esquina de la cobija hasta dejarla completamente plana y no dijo absolutamente nada. Por primera vez en mi vida entendí por qué los hombres tranquilos pueden poner nerviosa a la gente. Ese domingo lo llevé a vivir conmigo a Dayton. Mi departamento está justo arriba de la panadería. El cuarto extra lo tenía lleno de cosas, una mesa plegable y 2 cajas con adornos de Navidad. Mi abuelo se quedó parado en la puerta con sus 2 bolsas de basura y me preguntó cuánto le iba a cobrar de renta. Abuelo, puedo pagarte $200 al mes, dijo. No voy a volver a hacer un gasto dentro del presupuesto de alguien. Iba a discutir con él, pero me detuve cuando vi su expresión. Entendí que aquello no tenía nada que ver con el dinero. Así que le dije que 200 estaba bien. Él asintió una sola vez, de la misma manera en que asentía cuando una medida quedaba exactamente como debía. Esa primera tarde, después de subir de preparar la masa, lo encontré en el fregadero de la cocina. Había sacado toda su ropa de las 2 bolsas y la había guardado en el cajón. Después estaba lavando las propias bolsas. Las estaba tallando por dentro y por fuera con jabón para trastes, como si fueran recipientes que todavía se podían aprovechar. Las enjuagó, las colgó sobre la barra de la regadera para que se secaran y, más tarde esa noche, lo vi doblarlas en cuadrados perfectamente planos y guardarlas en el cajón de abajo. Todavía sirven, dijo antes de cerrar el cajón. Entré a mi cuarto, me senté en la cama y me cubrí los ojos con las manos durante un rato. No había llorado ni una sola vez durante todo aquello. Y, de alguna manera, ese era precisamente el problema. Dejó sus zapatos afuera de la puerta de su cuarto, como si fuera un huésped en una pensión. Me preguntó qué espacio del refrigerador podía usar. ¿Qué espacio? Los 2 años que había vivido con Diane lo habían acostumbrado a vivir en una casa como si solo estuviera pasando por un pasillo. Cerca de la medianoche escuché su voz al otro lado de la pared. Era baja. Por un momento se me detuvo el corazón, hasta que entendí con quién estaba hablando. Tenía una fotografía de mi abuela junto a su cama. Nora Woods, 1949 a 2023. No todavía, lo escuché decirle. Casi. ¿Casi qué? Me quedé despierta durante mucho tiempo pensando en esa pregunta. Probablemente quieres saber cómo comenzó todo este secreto. Es importante, así que te lo voy a contar tal como sucedió. En septiembre de 2022, una tormenta pasó por Maple Run y arrancó parte del techo que mi abuelo había cubierto con tejas el mismo décadas atrás. Me llamó y, por primera vez en toda mi vida, mi abuelo habló conmigo sobre dinero. Para ese momento,
La abuela Nora ya estaba enferma. Los tratamientos habían consumido sus ahorros durante más de un año, poco a poco, de esa manera silenciosa en que las cuentas médicas se comen el dinero. Y ya no les quedaba suficiente para reparar el techo antes de que llegara el invierno. Tengo un pequeño negocio. No soy rica, pero la panadería logró sobrevivir a la pandemia y ahora deja ganancias constantes. Además, no me había tomado unas vacaciones de verdad desde 2019. El techo costó $9,600. Yo lo pagué. Mi única condición fue que mi abuelo me dejara hacerlo. Pero él puso una condición mucho más difícil. Si Diane se entera de que tú pagaste el techo, me dijo, va a descubrir que todo lo demás está vacío. Y entonces voy a dejar de ser su suegro. Me voy a convertir en una carga. Diane y mi papá se habían mudado con él apenas 3 meses antes. Vendieron su propia casa y les dijeron a todos que iban a ayudar con Nora. Y tengo que reconocer algo, durante los primeros meses, Diane sí cocinaba. Ella llevaba a Nora a sus citas médicas. Cuando había gente mirando, sabía demostrar perfectamente cuánto se preocupaba por ella. Pero también había empezado a hablar de las finanzas de la casa durante las comidas familiares. Cuánto costaba cada cosa, qué gastos eran una carga y quién aportaba más. Para cuando terminaron de poner las tejas nuevas, mi abuelo ya entendía perfectamente lo que esa información podía significar en manos de Diane. Así que creamos un sistema. Yo le mandaba el dinero a Carol. Carol pagaba las cuentas, los impuestos, el seguro y el combustible para la calefacción desde su propia cuenta bancaria, usando facturas que, como siempre, estaban a nombre de Walter Woods. Mi abuelo recogía personalmente el correo todos los días a las 10 de la mañana. Lo había hecho durante 40 años. Diane se burlaba abiertamente de esa costumbre. Le decía la caminata del correo y hasta imitaba sus movimientos, doblando la muñeca y caminando de una forma exagerada. Es el único trabajo que le queda, decía. Nunca se preguntó qué había detrás de aquello. El desprecio puede ser una venda increíblemente efectiva. Las facturas pasaban de las manos de mi abuelo a la mesa de la cocina de Carol. Y Diane pasó 3 años creyendo que una casa completamente pagada simplemente no costaba nada. Eso es lo que suele pensar la gente que nunca ha tenido que pagar algo por sí misma. Hay otra parte de esta historia que nunca le he contado a nadie. En la primavera de 2023, justo después del funeral de la abuela Nora, casi fui yo quien rompió el secreto. Estaba en la entrada de la casa de mi papá, con las llaves en la mano, y le dije a mi abuelo que quería contarle todo a mi papá. El techo, el dinero, todo. Quería que supiera quién estaba realmente sosteniendo cada cosa. Mi abuelo me miró durante un largo momento y negó con la cabeza una sola vez. Todavía no, dijo. Si le entregas la verdad a un hombre, te va a dar las gracias y después la va a olvidar. Hay cosas que un hombre tiene que descubrir por sí mismo. Yo pensé que era orgullo. Lo guardé en mi cabeza, igual que había hecho con tantas otras cosas que mi abuelo decía. Pasaron 3 años antes de que entendiera que no estaba protegiendo su orgullo. Incluso entonces, ya estaba esperando descubrir algo sobre su hijo. La abuela Nora murió en marzo de 2023. Después de eso, la casa se convirtió poco a poco en el territorio de Diane. Y mi abuelo, también poco a poco, terminó viviendo como un inquilino dentro de la casa que él mismo había construido. Y yo seguí pagando. Los impuestos eran $3,900 al año. El seguro, $1,850. El combustible para la calefacción costaba alrededor de $2,000 cada invierno. Contando el techo, durante 3 años había pagado un total de $32,800. Carol incluso se negó a quedarse con los últimos $50 que le mandé para cubrir las comisiones de los cheques. Carol me devolvió los últimos $50 dentro de una tarjeta de cumpleaños. ¿Por qué no dije nada durante todo ese tiempo? Me he hecho esa pregunta todos los días desde aquella noche en la gasolinera. Yo pensaba que estaba protegiendo la dignidad de mi abuelo. Nunca me pregunté que estaba alimentando mi silencio del otro lado de aquella puerta. La historia que Diane contaba sobre él, que era una carga, un mantenido, un anciano al que ellos tenían que soportar, fue creciendo en la oscuridad.
Y yo también había ayudado a mantener esa oscuridad. Eso es responsabilidad mía. Y la acepto. La semana después de que mi abuelo se mudó conmigo, empecé a ver el pasado de otra manera. Es como cuando alguien te pone los lentes correctos y de repente todo empieza a verse con claridad. 7 meses antes, en Pascua, fui a la casa para cenar y noté que había 6 sillas, pero solo 5 lugares puestos en la mesa. Diane se rió y lo tomó como algo sin importancia. Oh, Walter normalmente come temprano. Pero él no había comido temprano. El 4 de julio, vi a Diane mirando a una vecina desde la cocina mientras sostenía una copa de vino. Esta cocina se va a ver mucho más bonita cuando la remodelen. La cocina de una casa que ni siquiera era suya. Y luego llegó octubre. Brooke llevaba desempleada desde febrero, pero apareció a cenar con una chamarra nueva de $300. Las etiquetas acababan de ser quitadas. Mientras tanto, su novio Tyler hablaba sobre que querían vivir juntos. Cuando haya espacio, dijo Brooke. Cuando haya espacio. Nadie en esa mesa preguntó a qué espacio se refería. Creo que todos ya lo sabían. Llamé a Carol y le pregunté qué había visto desde su casa que yo nunca había notado. Se quedó callada unos segundos. Tú veías las visitas, hija, me dijo. Yo veía los martes. Entonces me habló de los martes. La camioneta de Walter apareciendo cada vez más seguido por las tardes en el restaurante. Un hombre mayor comiendo pastel de carne solo, sentado en la barra, a 2 millas de su propia cocina. Dejaba la propina en efectivo, sacando los billetes de un rollo que llevaba sujeto con una liga. Porque en algún momento de ese último año había dejado de confiar en su tarjeta, aunque nunca explicó por qué. Carol también había visto cómo la luz de su cuarto se apagaba a las 8, mientras la sala seguía iluminada con el resplandor azul de la televisión hasta pasada la medianoche. Y había notado que su caminata hasta el buzón se hacía cada vez más lenta. No porque sus piernas estuvieran peor, me dijo Carol, sino porque esos 10 minutos eran los únicos momentos del día que realmente le pertenecían. Y había aprendido a hacerlos durar. Esto no empezó el 14 de noviembre. El 14 de noviembre fue simplemente el día en que dejaron de esconderlo. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Diane. Era el primer contacto que tenía con ella desde la gasolinera. Y, de alguna manera, fue peor que cualquier grito. Cariño, todo esto ha sido un terrible malentendido. Tu papá está destrozado. Trae al abuelo a casa el domingo y arreglemos esto como familia. Al final había puesto un emoji de corazón. Había sacado a un hombre mayor al frío de noviembre y después le había puesto un corazón al mensaje. Le enseñé el teléfono a mi abuelo. Lo leyó 2 veces, me devolvió el celular y dijo. Ella no te está escribiendo a ti. Le está escribiendo a la versión de esta historia que piensa contarle a los demás. Tenía razón. Y esa versión ya estaba empezando a funcionar, aunque no de la manera que Diane esperaba. Porque había algo que Diane no entendía sobre Maple Run. Ella llevaba 3 años viviendo en esa calle. Walter llevaba ahí desde 1978. Había vivido allí desde antes de que Brooke naciera. Incluso había construido durante años el lugar que todos ellos ahora trataban como si les perteneciera. En 1994, Walter había construido parte de la zona trasera de la ferretería del pueblo. También había construido la baranda del porche de los Henderson. Después de la tormenta de viento de 2008, reparó la mitad de las cercas de la cuadra. Y 4 casas más adelante, le hizo una cuna a mano a una pareja joven que no podía pagar una. Nunca volvió a mencionarlo, porque no quería que ellos sintieran que le debían algo. Durante esa semana, Diane fue de puerta en puerta contando su propia versión de la historia. La llevaba como si fuera un platillo casero, algo fácil de aceptar y de compartir. Walter se fue por su cuenta. Últimamente estaba confundido. Se salía, se le olvidaban las cosas. Ya saben cómo son las cosas a esa edad. Después decía algo más, y en esa parte se llevaba una mano al pecho. Walter acusó al pobre de Brooke de haberle robado. Eso nos rompió el corazón, porque ahí fue cuando supimos que su mente ya no estaba bien. Quédate con esa frase.
En ese momento yo tampoco entendía qué significaba. Pero después noté algo que no había visto entonces. Nadie le había preguntado a Diane por ninguna acusación. Ella misma llevaba esa historia de casa en casa, completa y lista para contar. La gente solo responde preguntas que nadie hizo cuando ya viene preparada para responderlas. Los vecinos escuchaban a Diane y asentían por educación. Después cruzaban la calle y hablaban con Carol. Y Carol, con la calma de alguien que está leyendo una receta, les contaba lo que sabía, la banca, las bolsas, las cuentas y los 3 años. La calle tomó su decisión en silencio, como suelen hacerlo las calles pequeñas. Nadie organizó una protesta. Nadie hizo un escándalo. Pero esa misma semana, Diane entró a la ferretería para comprar una cerradura nueva para la puerta principal. Una cerradura para una casa que ni siquiera era suya. El señor Hitty, el dueño, pasó la compra por la caja, la miró por encima de sus lentes y dijo: Walter construyó el cuarto de atrás de mi tienda en 1994, ¿va a pagar en efectivo o con tarjeta? Eso fue todo. Y fue suficiente. En un pueblo pequeño, una frase así puede sentirse como una sentencia. Mientras tanto, las cuentas empezaron a llegar a una casa donde nadie de los que vivían ahí había tenido la costumbre de abrirlas. La compañía de combustible exigía $780 por adelantado para hacer la entrega, porque la cuenta que estaba a nombre de Walter ya no tenía ningún método de pago registrado. Y la encargada de la oficina, cuya mamá jugaba cartas con Carol, no estaba precisamente interesada en hacer excepciones. Así son los pueblos pequeños. La renovación del seguro de la casa vencía el 1 de diciembre, $1,850. Después llegó un sobre del condado relacionado con el siguiente pago de los impuestos de la propiedad, programado para enero. Era un documento que, al parecer, Diane nunca había visto durante sus 3 años de imaginar que aquella casa era suya. Entonces le mandó una foto de la factura del combustible a mi papá. Llámale a tu hija. Esto es culpa de ella. Quieren $780 por adelantado como si fuéramos delincuentes. Como si fuéramos delincuentes. Esas fueron sus palabras, no las mías. Yo jamás he usado esa palabra para hablar de ellos. Nunca me hizo falta. La gente termina mostrando quién es cuando le da suficiente espacio. Y después estaba aquella frase que Diane seguía repitiendo durante su recorrido por el vecindario. Él acusó al pobre de Brooke de robarle. Ahí había un pequeño problema. Mi abuelo jamás me había mencionado algo así. Ni en la gasolinera. Ni durante las 3 horas que manejamos por la carretera oscura. Ni durante la semana de cenas tranquilas que tuvimos en mi cocina. Un hombre puede contarte que su nuera llamó basura a toda su vida y, aún así, omitir por completo la parte donde supuestamente acusó a alguien de robo. Una noche le pregunté por eso mientras él secaba los platos. Dejó el trapo sobre la mesa, lo dobló por la mitad y dijo: mañana ve con Carol. Dile que yo dije que ya es hora de abrir la caja. ¿Qué caja? Mañana, respondió. Y se fue a dormir a las 8, como ya se había acostumbrado a hacerlo. Pero el día siguiente no llegó como yo esperaba, porque mi papá apareció antes. Era sábado, 22 de noviembre, 8 días después de la noche de la gasolinera. Yo estaba limpiando el mostrador después de cerrar cuando sonó la campanita de la puerta. Y ahí estaba él. Daniel Goods, 60 años, todavía con la chamarra de su trabajo. Se veía como un hombre que llevaba una semana sin dormir bien y había decidido que la culpa era de todos los demás. No me preguntó cómo estaba mi abuelo. Quiero dejar eso muy claro. Lo primero que dijo, parado en la panadería de su propia hija, fue: tienes que volver a prender la calefacción antes de que se revienten las tuberías. Las tuberías. 8 días. Y lo primero que le preocupaba eran las tuberías. Arriba de nosotros escuché crujir el piso. Mi abuelo había llegado hasta la parte alta de las escaleras. No bajó. Se quedó fuera de mi vista, escuchando a su único hijo preocuparse primero por la plomería. Diane dice que él está confundido, continuó mi papá, intentando llenar el silencio. Dice que últimamente está diciendo cosas que no son ciertas, que está obsesionado con Brooke y que la acusa de... Se detuvo.
Ella dice que él salió por su cuenta y que no pudieron detenerlo. Y ahora Carol anda por ahí contándole quién sabe que a todo el mundo. Toda la calle estaba empezando a mirar a Diane como si el verdadero problema fuera que un hombre confundido se hubiera quejado de que lo dejaran a su suerte en el frío. Mi papá bajó la mirada. Después miró el piso, los estantes del pan, cualquier lugar donde pudiera encontrar una versión de aquella habitación en la que él no tuviera la culpa. Yo le di la única puerta que tenía abierta. Pregúntame por él. Hazme una sola pregunta sobre tu papá. Pregúntame cómo está durmiendo, qué come, si se pone nervioso cuando alguien toca una puerta. Después hablamos de las tuberías. Lo vi intentarlo. De verdad creo que lo intentó. Abrió la boca, movió la mandíbula como si estuviera buscando las palabras correctas. Y lo único que salió fue: Diane también está pasando por mucho estrés, ¿sabes? Las escaleras volvieron a crujir. Esta vez, los pasos se alejaban. Mi papá se fue sin siquiera comprar pan en la panadería de su propia hija. Yo me quedé sola en el local vacío y entendí algo que me dio frío. Diane no solo se había quedado con la casa. Llevaba 13 años cambiando a mi papá poco a poco, como quien quita una pared que sostiene una casa y reemplaza una parte a la vez. Y el trabajo estaba casi terminado. Esa noche, mi abuelo no bajó a cenar. Cuando fui a verlo, estaba sentado en la orilla de la cama con la fotografía de Nora entre las manos. Sin levantar la mirada, dijo: Mañana. La caja. Ya es hora. Al día siguiente por la tarde fui a la casa de Carol. Su cocina olía a café y a aceite de limón. Sobre la mesa había una caja de cedro, más o menos del tamaño de una barra de pan. Yo conocía esa caja. Mi abuelo la había construido en 1981 para mi abuela. Tenía las esquinas ensambladas a mano y las iniciales de Nora estaban marcadas en la tapa. Ella había guardado ahí las cartas de mi abuelo durante 40 años. No había vuelto a verla desde el funeral. Lo trajo el 2 de noviembre, dijo Carol mientras ponía 2 tazas de café sobre la mesa. Tocó mi puerta a las 10 de la mañana, justo después de recoger el correo. Me entregó la caja y me dijo: si algún día te llamo desde un lugar extraño, dale esto a Amber. Hice las cuentas en mi cabeza y sentí como si el piso se moviera. El 2 de noviembre. 12 días antes de que lo echaran de su propia casa. Él ya lo sabía, dije. No me pidió que lo escondiera, Amber. Me pidió que esperara. No es lo mismo. Abrí la tapa. Encima, amarradas con un cordón de cocina, estaban las cartas de mi abuela. Debajo había un cuaderno envuelto en un trapo limpio de taller. Era un libro de contabilidad con cubierta de piel y el lomo reparado con cinta. De esos cuadernos sencillos que puedes comprar en una ferretería por $6. Lo abrí en la primera página y reconocí de inmediato la letra de mi abuelo. Era una letra de carpintero, pequeña, cuadrada y perfectamente alineada, como si hubiera revisado cada palabra con una regla. Había anotado todo. La columna de la izquierda éramos nosotros. 3 años de nosotros. Techo, $9,600. Le dije que se lo devolvería. Ella dijo que mejor lo pagara hacia adelante. A Nora le habría caído bien. Impuestos, primera mitad, 1,500. Combustible. Noviembre. Pil. Ella cree que no me doy cuenta de que el invierno es lo más caro. Sí me doy cuenta. Ahí estaba cada transferencia que yo le había mandado a Carol. Cada cheque que Carol había hecho, con fecha y cantidad. Al final de una de las páginas había una cifra subrayada una sola vez. $32,800. Debajo había escrito: mi nieta cree que no llevo la cuenta. Yo llevo la cuenta de todo. Pero la columna de la derecha empezaba en marzo de ese mismo año. Y leerla fue como ver a alguien siendo despojado de todo poco a poco, frente a tus propios ojos. 8 de marzo. Cargo de tarjeta, $64. Gasolinera de la Ruta 9. No fui yo. Lo dejaré pasar. Tal vez fue un error del banco. 28 de abril. Vinslaus. No fui yo.
No fue un error. Después aparecían otros 14 cargos entre marzo y octubre. Gasolina. Ropa. Un restaurante en el pueblo de al lado, precisamente la misma noche en que mi abuelo había cenado solo pastel de carne en la barra. Había ido personalmente al banco y pedido estados de cuenta impresos. Revisó cada movimiento comparándolo con lo que recordaba y con sus propios recibos. Al final hizo la suma con aquella misma letra perfectamente ordenada. $1,860. Pero entre los números también había anotaciones que no tenían nada que ver con dinero. 20 de abril. Pascua. No pusieron un plato para mí. Comí en el restaurante. Pastel de carne. 11 de mayo. Día de las Madres. El florero de Nora siguió vacío sobre la chimenea. Compré unos claveles yo mismo y los llevé al cementerio. Diane preguntó si me había perdido. 3 de junio. Danny llamó desde la carretera. Preguntó por la camioneta, no por mí. Pero llamó. 9 de octubre. Otra vez la tarjeta. $300. Ropa de Fernand Birch. Brooke la usó para cenar. Se veía bonita. Esa es la parte triste. Tuve que dejar de leer por un momento. Carol acercó la taza de café hacia mí, miró por la ventana y me dejó tener ese minuto. Porque eso era mi abuelo. Todo él estaba resumido en esas pocas palabras. Brooke llevaba meses sacándole dinero. Una joven de 26 años sin trabajo estaba usando la tarjeta de débito de un hombre mayor como si fuera un frasco de propinas. Y mi abuelo la vio llegar a cenar usando exactamente aquello que había comprado con su dinero. Y lo que sintió no fue rabia. Sintió tristeza. Lo triste era que la muchacha era bonita, y que esa belleza estuviera siendo pagada de esa manera. A ese hombre lo llamaban confundido, pero él había llevado durante 3 años una contabilidad de 2 columnas, con cada dólar perfectamente registrado, y aún así había dejado espacio para tener compasión. Entonces llegué a la última página. La tinta era más reciente que la del resto y la fecha que aparecía arriba hizo que se me cortara la respiración. 13 de noviembre. Un día antes de la noche en la gasolinera. Hoy le dije a Brooke que se lo de la tarjeta. No levanté la voz. Le enseñé los estados de cuenta. Le di hasta el domingo para que ella misma se lo contara a su madre. Todos merecen primero la oportunidad de corregir su propio error. Me recargué en la silla de la cocina de Carol y sentí que todo ese mes empezaba a encajar de otra manera. Mi abuelo la había enfrentado el jueves. Le había dado hasta el domingo para hablar con su mamá. Y el viernes por la noche era precisamente la única noche de esa semana en la que mi papá tenía asegurado que estaría a 2 horas de distancia. Entonces metieron la vida de mi abuelo en bolsas de basura y lo dejaron en la calle. Y para el lunes, Diane ya estaba tocando las puertas de los vecinos, contándoles sin que nadie se lo preguntara que un anciano confundido había acusado injustamente a la pobre Brooke de robar. Nunca se trató de convertir el cuarto en un gimnasio. La expulsión de medianoche no nació de la rabia. Y ni siquiera fue por dinero, al menos no al principio. Fue una forma de enterrar la verdad. Brooke había ido llorando con su mamá y le había contado la historia al revés. El viejo ya está perdiendo la cabeza. Me está acusando de cosas. Y Diane vio aquella fecha límite del domingo y tomó la decisión más importante de su vida. Una acusación pierde fuerza si desacreditas a quien acusa antes de que los demás puedan creerle. Había que sacarlo de la casa. Había que contar la historia primero. Convertir su cuarto en un gimnasio y convertir sus recuerdos en un síntoma de su supuesta confusión. Las bolsas ya estaban preparadas cuando Diane tocó su puerta. Mi abuelo me lo había repetido 2 veces en el carro y yo no había entendido la importancia de esas palabras. Ya estaban listas. Ellas hicieron doble nudo en las bolsas a toda prisa porque estaban corriendo contra un reloj que yo ni siquiera sabía que existía. Y entonces recordé lo que yo le había dicho a Brooke por teléfono, primero tú. Antes de que yo supiera todo esto, mi abuelo ya se lo había dicho a ella de una manera mucho más clara, 3 días antes. Todos merecen la oportunidad de corregir primero su propio error. Él le ofreció una salida. Ella respondió con bolsas de basura.
Regresé a casa manejando con las manos apretadas sobre el volante y le hice a mi abuelo la única pregunta que todavía me quedaba. ¿Por qué no me enseñaste esto desde la primera noche? Ya tenemos todo. ¿Todo? ¿Por qué seguimos guardándolo? Se quedó callado durante casi una milla. Después respondió. Porque el cuaderno no es para Brooke, Amber. Brooke es una muchacha que hizo algo pequeño y desagradable, y dejó que se convirtiera en algo mucho más grande. Tampoco es para Diane. Diane es exactamente la persona que pensé que era desde aquel primer verano. Hizo una pausa. El cuaderno es para tu papá. Necesito saber qué hace mi hijo cuando finalmente lo lea. Y entonces todo tuvo sentido. Ese casi que había susurrado frente a la fotografía de Nora. La razón por la que me había detenido en el motel cuando yo quería llamar a la policía. Quiero ver quién sale. Y también la razón por la que, 3 años antes, durante la semana del funeral, no me permitió simplemente contarle toda la verdad a mi papá. Hay cosas que un hombre tiene que descubrir por sí mismo. Durante todo ese tiempo, yo pensé que estaba luchando por una casa. Él ya había dejado ir la casa. Mi abuelo estaba haciendo otra prueba completamente distinta, una que llevaba preparando desde mucho antes de que yo empezara a pagar las cuentas. Y la persona que estaba poniendo a prueba era su hijo. Si llegaste hasta aquí, hazme un favor antes de seguir, porque lo que viene es el momento en que Diane dejó de defenderse y comenzó a atacar. Si crees que los recibos pesan más que los rumores, ya sabes qué botón tocar. Ahora, esto fue lo que hizo. El lunes, 24 de noviembre, Diane publicó en Facebook una foto vieja de ella y Walter en una reunión familiar. Tenía una mano sobre su hombro y los dos estaban entrecerrando los ojos por el sol. Debajo de la foto escribió 4 párrafos sobre lo doloroso que era ver cómo alguien que ama se va deteriorando, sobre hacer todo por la familia y recibir crueldad a cambio. Y después escribió una frase dirigida claramente hacia mí, aunque no mencionó mi nombre. Ciertos familiares se aprovechan de la confusión de un hombre mayor para ponerlo en contra de las personas que estuvieron cuidándolo todos los días. Para esa noche, la publicación tenía 62 comentarios. Manos juntas en oración, corazones rotos. Eres muy fuerte, Diane. Orando por Walter. Toda la familia del lado de su hermana apareció para apoyarla, además de 2 primos de mi papá. Uno de ellos me llamó esa noche. Era una mujer con la que no había hablado desde el funeral de la abuela Nora. Con mucho cuidado, intentó sugerirme que siempre hay 2 versiones de una historia y que la demencia puede hacer que las personas digan cosas. Mi suegra pasó por lo mismo. Se obsesionan con ciertas cosas. ¿Acusan a la gente? ¿Ya lo evaluaron? Me lo preguntó con la voz de alguien que te ofrece un cupón. Porque mientras no lo hayan evaluado, sinceramente, todos estamos adivinando, ¿no? Miré hacia el otro lado de la habitación. Ahí estaba el hombre que no estaba adivinando nada. Estaba sentado en mi mesa de cocina con un lápiz, haciendo un dibujo para el mueble exhibidor que estaba planeando. Mientras trabajaba, calculaba mentalmente cuánta madera de cedro iba a necesitar y anotaba las medidas en los márgenes. Gracias por llamar, le dije. Y colgué mientras ella todavía estaba diciendo mi nombre. Esa noche me quedé mucho tiempo con el dedo sobre la publicación de Diane. A unos cuantos pasos tenía el cuaderno que podía acabar con toda aquella discusión con una sola fotografía. Y no lo publiqué. En parte porque mi abuelo me había pedido que no lo hiciera. El cuaderno no es para Facebook, Amber. Pero también porque había notado lo que Diane acababa de hacerle a ella misma. Había puesto su versión de la historia por escrito, en público y con fecha. Está perdiendo la cabeza. Se confunde. Se imagina cosas. Ella misma había elegido el terreno donde quería pelear. Y había escogido precisamente el único terreno donde un cuaderno de 2 columnas, con cada dólar perfectamente registrado, podía hacer desaparecer su historia por completo. Su exceso de confianza estaba haciendo el trabajo por mí. Lo único que tenía que hacer era dejar que siguiera escribiendo. Después mi papá compartió su publicación. Sin agregar ningún comentario. Simplemente la compartió. Su nombre quedó encima de la historia de Diane como si también estuviera firmándola.
Me quedé mirando eso durante más tiempo del que había pasado leyendo los 62 comentarios juntos. El miércoles, Diane me llamó con una invitación. Cena de Acción de Gracias el jueves 27. Toda la familia. Un nuevo comienzo. Ella sería la anfitriona. Y necesito que entiendas bien un detalle. La cena sería en la casa de Walter. La casa de mi abuelo. Ella estaba invitando al hombre que había echado de su propia casa para que regresara como invitado a su propia mesa, sentado 3 sillas después de la cabecera. Mientras ella cortaba el pavo en su cocina y llamaba a todo aquello sanar. Hay personas que hacen cosas crueles y otras que se encargan de servirlas en bandeja. Diane siempre había sido las dos. 1 hora después, mi papá volvió a llamarme. Y por primera vez, su voz tenía algo más debajo de las palabras. Algo que sonaba crudo. Solo tráelo, Amber. Una cena. Todos juntos en la misma mesa. Después vemos cómo arreglamos lo demás, por favor. Una pregunta primero, papá. Mantuve la voz tranquila, igual que mi abuelo. La noche que pasó todo, ¿a qué hora leíste el mensaje de Diane? Hubo 10 segundos de silencio. Los conté. Después colgó. 10 segundos. Un hombre que no sabe de qué estás hablando habría preguntado, ¿qué mensaje? Un hombre inocente lo habría dicho en el primer segundo. Pero alguien que sabe exactamente qué leyó, a qué hora lo leyó y qué hizo después necesita 10 segundos de silencio y una forma de escapar. Mi papá había estado a 2 horas de distancia, acostado en la cabina de su camión, mientras su propio padre temblaba de frío, y después simplemente cerró los ojos. Mi abuelo había escuchado toda la conversación desde lo alto de las escaleras. Esa noche tampoco bajó a cenar. Nosotros no celebramos Acción de Gracias. Fuimos a comer al restaurante que estaba a 2 cuadras de la panadería. Los dos solos. Estaba abierto hasta las 3 durante los días festivos y había algunas mesas ocupadas por otras personas cuyas familias también eran complicadas. Él pidió pastel de carne. Dijo que estaba mejor que el de maple ron. Ninguno de los dos mencionó porque un hombre de su edad tenía una lista mental de los mejores pasteles de carne que había comido solo en restaurantes. De regreso, se detuvo frente al escaparate de la panadería y miró durante unos segundos los estantes oscuros. ¿Tú haces todo esto sola? ¿Lo de las 4 de la mañana? Todos los días. Todos los días. Asintió lentamente, guardándose esa información en algún lugar de la cabeza. Nora solía decir que las personas que alimentan a todos siempre comen al final. Puso la palma de la mano sobre el vidrio durante un segundo y después siguió caminando. Yo no sabía qué hacer con esas palabras. Ahora sí lo sé. Pero el veneno de Diane estaba llegando a un lugar que yo nunca había pensado que tendría que proteger. La noche del 26, bajé a la cocina a las 2 de la mañana para tomar agua y vi que la luz estaba encendida. Mi abuelo estaba sentado a la mesa. Tenía el cuaderno abierto frente a él. A un lado estaba la caja de zapatos llena de recibos y también sus lentes para leer. Lo observé pasar el dedo por una columna escrita con su propia letra. La revisaba una y otra vez, comparando su memoria con sus propios registros, línea por línea. Un hombre mayor auditándose a sí mismo a las 2 de la mañana porque había escuchado tantas veces la palabra confundido en porches. Publicaciones de Facebook y llamadas telefónicas que finalmente esa palabra había conseguido meterse dentro de él. Levantó la mirada y me vio. Esta vez no fingió que estaba bien. Y lo que me preguntó fue peor que cualquier cosa que Diane hubiera hecho en aquel porche. Amber, tú me lo dirías, ¿verdad? Si de verdad estuviera empezando a ser como ella dice, tú no intentarías protegerme con amabilidad. Me lo dirías de frente. No serías amable conmigo. Me estaba pidiendo que le prometiera la verdad por encima del consuelo. Eso es lo que realmente provoca una mentira así. Eso no convence al mundo. Hace que la persona señalada empiece a cuestionarse a sí misma. Me senté frente a él y puse la mano sobre el cuaderno. Abuelo, en marzo viste un cargo de $64 en un estado de cuenta. En octubre supiste que una chamarra costaba $300 solo con verla en una cena. Esta tarde calculaste mentalmente cuánta madera necesitabas para un mueble.
Tus cuentas han cuadrado al dólar durante 3 años. Yo tengo un negocio. Las mías no cuadran así. La comisura de su boca se movió, casi como una sonrisa. Pero desapareció enseguida. Ella anda diciéndole a todo el mundo que estoy perdiendo la cabeza, dijo en voz baja. Y Danny compartió la publicación. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos con lo que está en este cuaderno? Llevaba varios días pensando qué hacer. ¿Facebook o no Facebook? Abogados. Cartas. Pero esa madrugada, sentada en aquella cocina, viendo lo que aquella historia estaba provocando en un hombre cuya mente funcionaba con la precisión de una regla, dejé de darle vueltas. Dejamos de susurrar, dije. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Carol. Prepara la mesa en tu casa. Sábado, 6 de diciembre. Todos. Ya no voy a seguir guardando silencio. La sala de Carol. 2 de la tarde, 6 de diciembre. Terreno neutral. Y no fue casualidad. No sería en la casa de mi abuelo, donde Diane ya había marcado territorio y cambiado las cerraduras. Tampoco sería en mi panadería, porque podían decir que les había tendido una trampa. Sería en la casa de la única persona de toda esta historia que no tenía un apellido metido en la pelea. Una vecina que llevaba 30 años viviendo frente a Walter, con sus propios registros bancarios y sin ninguna razón para mentir. Todos fueron. Creo que Diane aceptó porque negarse habría quedado mal. Y quedar mal era lo único que realmente parecía importarle. Llegó cargando un pastel. Quiero que recuerdes ese detalle. Llevó un pastel a aquella reunión. Estuvo sobre el mueble de la sala de Carol durante toda la tarde y nadie lo tocó. Al final parecía un simple objeto de utilería olvidado después de que terminara una obra. Mi papá se sentó en un sillón y se quedó mirando la alfombra. Brooke se sentó muy cerca de su mamá, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Y llevaba, noté yo, lo que todos terminaron notando. No llevaba la chamarra. Mi abuelo se sentó junto a la ventana con las manos entrelazadas. Carol sirvió café como si aquello fuera una reunión tranquila entre vecinos. Y Diane empezó exactamente como sabía que lo haría. Solo quiero decir, comenzó, llevándose una mano al pecho, que todos estamos sufriendo. Espero que podamos dejar atrás el enojo y recordar que, al final del día, somos familia. No le respondí. Me había prometido no dar discursos. No puedes hablar más que una mujer que ha pasado toda su vida practicando como parecer incomprendida. Así que, en lugar de discutir, puse 3 cosas sobre la mesa de café de Carol. No voy a dar ningún discurso, dije. Son 3 grupos de documentos. O coinciden o no coinciden. El primer grupo era el de mis estados de cuenta bancarios. 36 meses de transferencias a Carol Ensley. Todas con fecha y todas hechas durante la misma semana de cada mes. El segundo grupo era el archivo de Carol. Sus cheques cancelados al tesorero del condado, a la compañía de seguros y a Maple Ron Fuel. Cada cheque estaba junto a la factura que había pagado. Y todas las facturas estaban dirigidas a Walter Woods. La tercera pila seguía cerrada, con el lomo cubierto de cinta mirando hacia todos. Era el cuaderno. Mi papá se inclinó hacia adelante y empezó a revisar la primera pila. Vi cómo su expresión cambiaba mientras iba entendiendo las cantidades. Diane leía más rápido. Siempre había sido así. Entonces sí pagaste algunas cuentas, dijo, ajustando su versión de lo que estaba pasando en ese mismo momento. Movió la mano, como si 3 años de mi vida ayudando a escondidas a través de una vecina no significaran gran cosa. ¿Y quieres que te demos una medalla? Hizo una pausa y agregó. Nada de eso cambia lo que está pasando con su mente, Amber. Por eso estamos aquí. Esa es la verdadera tragedia, y ningún estado de cuenta puede arreglarla. Entonces volteó hacia Carol y ya tenía preparado otro argumento. Y perdón, pero se supone que debemos confiar en que todo ese dinero que pasó por tu cuenta realmente terminó donde dices. Una viuda con ingresos fijos manejando miles de dólares que pertenecían a otra persona. Carol dejó su taza de café sobre la mesa con un pequeño golpe.
Abrió la carpeta que tenía sobre las piernas y sacó otra hoja. Era una cuenta detallada, escrita con su letra redonda de maestra de primaria. Cada dólar que había entrado y cada dólar que había salido. Al final aparecía una diferencia de $50. Eran los mismos 50 que ella se había negado a quedarse. Junto a la cantidad había una nota. Devueltos. Tarjeta de cumpleaños. Abril. Revisa mis cuentas, Diane, dijo Carol con toda calma. Alguien aquí me enseñó a revisar todo 2 veces. Está sentado junto a la ventana. El argumento de Diane cayó al suelo. Entonces regresó a su defensa de siempre. Su mente está mal. Pensó que estaba buscando un lugar seguro. En realidad, estaba llevándome exactamente al punto al que yo había esperado que llegara durante 2 semanas. Abrí el cuaderno. No les leí lo de Pascua. No les leí ninguna de las cosas personales. Solo empecé a leer la columna de la derecha, escrita con la letra de mi abuelo, fecha por fecha. 8 de marzo. $64. Ruta 9. 2 de abril. $118. Vinslaus. Después vinieron los registros de junio y julio. 14 movimientos. $1,860. Junto al cuaderno puse los estados de cuenta originales del banco, los mismos que mi abuelo había solicitado personalmente en la sucursal, como alguien que estaba armando un caso. Porque eso era exactamente lo que había estado haciendo. Y les dije a todos los presentes que buscaran cualquier diferencia. Una fecha equivocada. $1 que no cuadrara. Nadie se movió. El calentador hizo clic. Afuera, se escuchó ladrar a un perro. ¿Quieren hablar de su mente?, pregunté mirando directamente a Diane. Este hombre supuestamente confundido llevó durante 3 años un registro de 2 columnas y todo cuadra al dólar. ¿Alguno de ustedes puede hacer lo mismo? Silencio. Hay silencios que casi se pueden sentir. Este era tan pesado que parecía que uno podía apoyarse en él. Mi papá tenía la cara pálida, casi gris alrededor de la boca. Diane recorría las páginas con los ojos, haciendo sus propias cuentas y buscando alguna salida. Y entonces Brooke hizo un pequeño sonido. Ella no estaba mirando las cantidades. Estaba mirando la última línea de la página de octubre. Se veía bonita. Esa es la parte triste. Después bajó la mirada hacia la manga de su propia ropa. Y empezó a llorar antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Entonces miró a su mamá y dijo: «Mamá, ya». Él me dio hasta el domingo. La habitación quedó completamente en silencio. Diane cerró la mano alrededor de la muñeca de su hija. «Me descubrió», dijo Brooke. «Está bien». Ese jueves me sentó y puso los estados de cuenta sobre mi cama. Ni siquiera levantó la voz. Me dio hasta el domingo para que yo misma te contara la verdad. Su voz ya se estaba quebrando. Y me dio miedo. Por eso te dije que me estaba acusando de cosas absurdas. Te dije que ya estaba perdiendo la cabeza. Y el viernes por la noche, tú ya tenías las bolsas listas y yo te ayudé. Les hice doble nudo porque me estaban temblando las manos. Él solo se quedó ahí, mirándome hacerlo. Y aún así no te dijo lo que yo había hecho. Todavía no te lo ha dicho. Me está protegiendo y yo ya no puedo seguir con esto. Eso fue suficiente. La voz de Diane se quebró en medio de la sala. Y por primera vez en 13 años, escuché lo que realmente había detrás de toda aquella amabilidad fingida. Pero esta vez había testigos. Y mi papá estaba ahí. La historia completa había quedado expuesta. Jueves, la fecha límite. Viernes por la noche, las bolsas. Lunes, Diane recorriendo las casas de los vecinos contando que un hombre confundido había hecho acusaciones absurdas. Ya no quedaba manera de sostener la versión de que Walter simplemente se había ido por su cuenta. Todos en esa habitación acababan de ver cómo Diane intentaba contener físicamente la verdad de su propia hija, sujetándola de la muñeca. Diane hizo lo que hace alguien cuando ya no tiene salida. Volteó hacia la única persona que todavía podía presionar. Daniel.
Su voz salió de golpe, como una bandera azotada por el viento. Di algo. Y mi papá, por primera vez en toda esta historia, quizá por primera vez en 13 años, no hizo lo que Diane le estaba ordenando. Estiró la mano y tomó el cuaderno. Fue directo a la última página. La entrada del 13 de noviembre. La leyó 2 veces. Después empezó a retroceder por las páginas. Y supe exactamente en qué momento dejó de fijarse solo en los números y empezó a leer las otras anotaciones, las que estaban mezcladas entre las cantidades. Porque sus hombros cambiaron. Lo vi encontrar la frase. No pusieron un plato para mí. Comí en el restaurante. Lo vi llegar a la anotación del Día de las Madres y leer lo de los claveles. Y después encontró la del 3 de junio. Danny llamó desde la carretera. Preguntó por la camioneta, no por mí. Pero llamó. Mi papá estaba leyendo como su propio padre había empezado a guardar pequeños momentos de atención como si fueran regalos. Una llamada sobre una camioneta. Una llamada que él había anotado porque era prácticamente el único tipo de atención que recibía. Y aquel hombre llevaba la cuenta de todo. Mi papá se cubrió la boca con una mano. Y entonces ese hombre de 60 años, que durante una década había perfeccionado la manera de mantenerse a 2 horas de distancia de cualquier problema difícil, se quedó sentado en la sala de Carol Ensley y comenzó a llorar. No fue un llanto discreto. Ni rápido. Le temblaba toda la espalda. Su esposa lo miraba como si fuera un aparato que acabara de detenerse a mitad del ciclo. Cuando finalmente pudo hablar, miró a su padre. Y solo logró decir una palabra. Papá. Mi abuelo levantó ligeramente la mano, apenas unos centímetros. Y toda la habitación guardó silencio. Eso es lo que voy a recordar hasta el día que muera. Durante todo un mes, todos habían estado diciendo que aquel hombre ya no era el mismo, que estaba perdiendo sus capacidades. Y un pequeño movimiento de su mano bastó para hacer que 6 adultos se quedaran callados, conteniendo hasta la respiración. El hombre al que habían sacado de su casa con bolsas de basura era, sin ninguna duda, la única persona en aquella habitación que todavía tenía autoridad. Voy a vender la casa en primavera. 5 palabras, firmes y parejas como una repisa. La cabeza de Diane se levantó de golpe, como una puerta que se cierra de golpe. Ni siquiera yo lo sabía. Yo construí esta casa para Nora, continuó mi abuelo, tranquilo, como si hablara para todos y para nadie al mismo tiempo. Nora ya no está. Y lo que vive aquí ahora ya no es una familia. No voy a alquilar mis recuerdos. Quiero que estén fuera para finales de febrero. Eso es mucho más tiempo del que ustedes me dieron a mí. Después volteó hacia Brooke. Su voz no se volvió dura. Y eso era precisamente lo que hacía que sus palabras pesaran tanto. Seguía hablando con la misma calma con la que había escrito el cuaderno. El dinero que tomaste va a ir al fondo de la iglesia, no a mí. No quiero recuperarlo. Vas a pagar $155 al mes hasta terminar. Puedes hacerlo. Pudiste hacer 14 cargos y también puedes cumplir con esto. Y tú misma vas a contarle la verdad a toda la familia. Toda. Quiero que salga de tu boca, no de mi cuaderno. Cerró el libro con las 2 manos. Lo hizo con cuidado, como quien termina una oración. Todos merecen la oportunidad de corregir primero su propio error. Aquella oportunidad había tenido una fecha límite. Ahora se le estaba ofreciendo una sola vez más. Nadie discutió. ¿Y qué podían decir? Él era el dueño de la casa. Era dueño de los hechos. Siempre había tenido las pruebas. Simplemente había esperado con la paciencia de un carpintero hasta que su hijo estuviera presente antes de ponerla sobre la mesa. Diane se levantó, acomodó su abrigo y lanzó su última frase hacia toda la habitación. Cuando el próximo año no recuerden nada de esto, todos ustedes van a tener que pedirme perdón. Tomó su pastel. Después lo volvió a dejar. Y salió sola hacia el frío de diciembre. Mi papá no se levantó para seguirla. 13 años. Y yo nunca había visto algo así. Se quedó sentado, sosteniendo el cuaderno de su padre con las 2 manos, como un hombre leyendo la evaluación de todo lo que había hecho.
Y dejó que la puerta principal se cerrara detrás de los pasos de su esposa. Desde la ventana vi a Diane quedarse un momento junto a su carro, esperando que alguien saliera detrás de ella. Las mañanas son honestas. Y algunas tardes también. Después hicieron su trabajo el invierno y las cuentas. Diane y Brooke se quedaron en la casa durante los meses fríos. Y por primera vez, la casa empezó a presentarle sus propias cuentas a las personas que realmente vivían ahí. El combustible se tenía que pagar por adelantado. La renovación del seguro. El pago de los impuestos de enero. Carol me contó que el famoso gimnasio nunca llegó a existir. Desde la ventana del antiguo cuarto de Walter se alcanzaba a ver un solo tapete de yoga enrollado en medio del piso vacío. Semana tras semana, parecía una broma que nadie encontraba graciosa. Habían sacado la vida de un hombre de ese cuarto para construir ahí su futuro. Y al final, ese futuro resultó ser un solo tapete sobre un piso frío que ni siquiera podían darse el lujo de mantener a más de 16 grados. Tyler, el novio que hablaba de mudarse ahí cuando hubiera espacio, duró hasta 2 semanas después de Navidad. Resulta que a él le habían prometido una casa. Lo único que quedó fue una muchacha con un plan de pagos. Porque Brooke lo hizo. Y eso sí se lo reconozco sin rodeos, porque es lo único de toda esta historia que todavía puede conservar. La noche de Navidad, en casa de su tía en Columbus, frente a los mismos familiares que habían llenado de manos en oración la publicación de Diane, Brooke se puso de pie antes del postre y contó toda la verdad. Carol se enteró de todo por boca de la propia hermana de Diane, nada menos que en el pasillo de frutas y verduras, en enero. Mi abuelo no me acusó, dijo Brooke con la voz temblorosa frente a todos. Me descubrió. Hay una diferencia. Y llevo meses escondiéndome detrás de eso. Hay una diferencia. Carol me había dicho esas mismas 3 palabras cuando me habló de la caja de cedro. No creo que Brooke supiera que estaba repitiendo algo que otra persona ya había dicho. Hay frases que se quedan guardadas dentro de una familia hasta que alguien finalmente tiene el valor de decir la verdad. Según me contaron, nadie en esa habitación salió a defenderla. Nadie la abrazó. Algunas personas se concentraron demasiado en su café. Una de las tías se fue temprano. Y la prima que me había llamado para preguntarme por una evaluación médica nunca volvió a tocar el tema conmigo ni, aparentemente, con nadie. Supongo que eso era lo más parecido a una disculpa que alguien así podía dar. El primer pago de $155 de Brooke llegó al fondo de la iglesia esa misma semana. El segundo llegó en enero. El tercero, en febrero. A ese ritmo, tardaría 1 año en terminar. Mi abuelo decía que ese era precisamente el punto. Cualquiera puede sentirse arrepentido una vez, me dijo mientras secaba los platos. El plan de pagos es donde vive el verdadero arrepentimiento. Diane mantuvo su postura hasta el último sábado de febrero. Después se mudó con su hermana en Columbus y siguió contando su propia versión. Ahora su historia hablaba de ingratitud, manipulación de un anciano, una vecina que estaba conspirando y una nieta que había envenenado todo. Se la contaba a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. Cada mes había menos personas dispuestas a hacerlo. Esa era la consecuencia, por si alguien estaba llevando la cuenta. No hubo esposas. No hubo un juicio. No hubo un gran momento de película. Solo esto. Diane finalmente se quedó con una historia que era completamente suya. Y no valía nada, porque todas las personas a las que quería convencer ya habían leído el cuaderno. El 9 de marzo pusieron un letrero de venta en el jardín. Mi abuelo regresó a Maple Ron una sola vez para firmar con la agente inmobiliaria y recorrer la casa ya vacía. Yo fui con él. Caminó por cada habitación sin mostrar demasiado sentimiento. Probó la baranda con una sola presión de la mano. Frunció el ceño al ver una puerta que Diane había pintado. Luego miró el cuarto vacío que nunca llegó a convertirse en gimnasio y solo dijo: Pero al llegar a la entrada de la cocina se detuvo. Se quedó ahí mucho tiempo. En el marco de la puerta todavía estaban las marcas de lápiz con fechas al lado. Amber, 1998. Amber, 2003. Amber, 2008. La última.
El año en que decidí que ya estaba demasiado grande para seguir marcando mi estatura ahí. Toda mi infancia estaba dibujada en grafito. Y todo se había mantenido derecho gracias a un hombre que siempre se aseguró de que todo quedara bien nivelado. La gente empezó a decir algo sobre darle una mano de pintura fresca antes de comenzar las visitas. Mi abuelo la interrumpió con toda tranquilidad. Diles a los compradores que las marcas de lápiz vienen incluidas con la casa. Hizo una pausa. Los niños deberían saber que una puerta también puede guardar la cuenta de cuánto han crecido. Ella se volteó y fingió revisar su portapapeles. Tenía los ojos llorosos. Y mi abuelo fingió no darse cuenta. Así es como él demuestra cariño. Para mediados de abril ya había una oferta. Era una familia joven con una niña de 6 años. Durante el recorrido, la niña pasó corriendo frente a todos y decidió que el arce del patio trasero era suyo antes de que sus papás siquiera hubieran terminado de ver la cocina. El cierre quedó programado para finales de mayo. Mi abuelo le hizo una sola pregunta a la agente inmobiliaria sobre los compradores, y no tuvo nada que ver con si podían pagar la casa. ¿Piensan vivir ahí?, preguntó. Sí, señor. Claro que sí. Entonces firmó. Cuando salíamos de Maple Ron por última vez, de repente me pidió que me orillara. Frente a la casa, junto al letrero de venta pendiente, había una camioneta de trabajo que reconocí de inmediato. Y junto a ella estaba mi papá. No estaba protestando. No estaba llamando a nadie. Simplemente estaba parado en la orilla del jardín donde había crecido, con una mano mirando el letrero y en la otra sosteniendo un sobre. Ya es abril de 2026 y así son nuestras mañanas. A las 4 de la mañana bajo a la panadería y las luces ya están encendidas, porque mi abuelo siempre se me adelanta y considera eso una victoria que merece seguir acumulando. Él prepara el primer pan para sándwiches y cuida el horno como si fuera el encargado de una obra. Los clientes habituales le dicen Walt. Hace 2 semanas terminó un nuevo estante para el mostrador. Usó el cedro que había sobrado, hizo las esquinas con ensambles de madera y las lijó hasta dejarlas suaves como papel. Y cuando un cliente lo elogió, dijo que no era nada. Después pasó casi toda la mañana buscando excusas para quedarse cerca del estante. Todavía me paga $200 al mes. Ahora el dinero llega en un sobre y, escrito encima con su letra de carpintero, dice: renta de tu socio de negocio. La primera vez que leí eso tuve que ir a revisar un horno que ni siquiera necesitaba que lo revisaran. El martes pasado, una mujer que estaba en el mostrador le dijo que el pan estaba mejor que la semana anterior. Medí 2 veces, respondió Walt. Mi papá llegó a la panadería un sábado por la mañana de abril con el sobre que había recogido en el jardín. Adentro había un cheque, el primero, y una hoja con un plan de pagos escrito a mano, mes por mes, extendiéndose durante varios años. La cantidad total era de $32,800. Él mismo había encontrado esa cifra en el cuaderno, hasta el último dólar, y había hecho un plan que realmente podía cumplir con lo que ganaba manejando su camión. En marzo se había alejado de la influencia de Diane y de su hermana. La separación fue el único trámite de mi vida que hice antes de tiempo, me dijo. No pidió que lo perdonáramos. Pidió que le hiciéramos un calendario de pagos. Yo iba a decirle que no quería el dinero. Pero mi abuelo respondió antes de que pudiera terminar, porque esa decisión nunca me correspondió a mí. Ella lo va a recibir y tú lo vas a pagar. En esta familia las deudas se pagan. Ese es todo el propósito del cuaderno. Miró a su hijo durante un largo momento. Y lo que había en sus ojos era algo más antiguo que el enojo y mucho más firme que el dolor. Pero el dinero es la deuda pequeña, Danny. La otra la vas a pagar los martes. Hizo una pausa. Hay un restaurante a 2 cuadras. Yo como ahí a las 7. Mi papá asintió como un hombre al que acababan de entregar unas condiciones que, en el fondo, sabía que eran bastante generosas. Hasta ahora no se ha perdido ni un solo martes. Yo no voy. Esa mesa no me corresponde. Pero la dueña del restaurante me cuenta que ya se quedan hasta 1 hora y media hablando. Y la semana pasada los escuchó discutir sobre cuál era la manera correcta de construir una baranda para un porche. En realidad discutían de verdad, levantaban la voz, movían las manos y,
por primera vez, sonaba como una conversación entre padre e hijo, no como un simple pago pendiente. Una cosa más y ya te dejo. Los martes por la mañana llevo el pan del día anterior al banco de alimentos de la quinta calle. Hace unas semanas necesitaba algo resistente para transportar las piezas y abrí el cajón de abajo. Ahí estaban. Las 2 bolsas negras de basura, lavadas con jabón para trastes y dobladas en cuadrados perfectos, esperando como esperan las herramientas que todavía sirven. Todavía sirven, me había dicho mi abuelo. Así que ahora, cada martes, esas mismas bolsas que alguna vez cargaron las pertenencias de un hombre al que echaron de su casa llevan pan que él horneó a las 4 de la mañana para personas que ni siquiera conoce. Diane le dijo que agarrara su basura y se fuera. Y eso hizo. Solo que estaba señalando las bolsas equivocadas. Una vez mi hermana me gritó que arreglara todo, y yo le respondí con 2 palabras que pensé que serían como cerrar una puerta de golpe. Mi abuelo me enseñó que significaban todo lo contrario. Tú primero. Esa es la única puerta que de verdad se puede abrir. La que atraviesas tú mismo, cargando con tus propios errores antes de esperar que alguien más los arregle por ti. Él se la dejó abierta a Brooke y ella cruzó por ella la noche de Navidad, frente a toda la familia. También se la deja abierta a mi papá cada martes a las 7. A Diane nunca se la abrió. Porque hay personas para las que no tienes que abrir ninguna puerta. Simplemente dejas de pagar la casa en la que están paradas. Y aquí está la advertencia que te prometí al principio. En alguna familia, quizá esta misma noche, hay una persona callada que mantiene todo funcionando. Alguien que paga cosas que nadie toma en cuenta, soporta situaciones que nadie ve y lleva sus cuentas con una letra demasiado firme como para que alguien pueda ponerla en duda. Descubre quién es esa persona. Ponle un plato en la mesa. Dale las gracias mientras todavía tiene sentido hacerlo. Porque estar callado no significa estar vacío. Y quienes confunden una cosa con la otra terminan descubriéndolo de la misma manera que lo hizo mi familia, en una mañana fría, cuando la verdad llega como un camión de combustible que se detiene frente a la casa. Se da la vuelta y se va. Esta mañana, mi abuelo volteó el letrero de la puerta de la panadería, como todos los días. Se quedó unos segundos respirando el olor del pan recién hecho mientras la luz empezaba a cubrir la calle con tonos grises y dorados. Morning Sare Anist, dijo. Y sí. Lo son. Ya no les tengo miedo.